Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Voy a responder a dos preguntas que me han hecho con la misma explicación, ya que están conectadas. La primera pregunta es, ¿por qué cuando Cam vio la desnudez de su padre, Noé maldice a Canaán y no a Cam, que es quien se había burlado? La segunda pregunta es, en el capítulo 6 de Génesis habla de gigantes y sé acerca de ese tema y todo eso, pero lo que no entiendo es, dice la persona que nos ha escrito, si en el diluvio solo se salvó Noé y su familia y todas las demás personas murieron, ¿de dónde salen entonces los gigantes de los que habla la Biblia después del diluvio, como Goliat o el gigante que tenía 6 dedos en cada mano? Si tengo entendido que Noé era perfecto en sus generaciones, de lo cual yo entiendo que no se había mezclado como las otras personas de la tierra. Muy bien. Así es que son dos preguntas y en realidad están conectadas. La respuesta es una sola porque tiene que ver con Cam y la descendencia de Cam, específicamente a través del linaje de Canaán. Estas historias acontecen desde muy atrás. Cuando fue el diluvio de Noé, Dios destruyó la tierra a causa de su maldad, librando únicamente a Noé, el único justo que había. Y Dios en su infinita misericordia, a causa de la justicia que había en Noé, libró a su familia también y todos estuvieron en el arca, 8 personas en total. Pero una de las cosas que corrompió a los hombres, que ya hemos discutido anteriormente, es lo que encontramos en Génesis capítulo 6 en los primeros versículos. El hecho que los hijos de los hombres, que no eran otra cosa más que demonios o ángeles caídos, buscaron a las hijas de los hombres y se llegaron a ellas. Y a partir de allí nacieron gigantes, que eran los hombres de renombre en la antigüedad. Vemos cómo la tierra se corrompió a tal grado que lo que nos dice la Biblia es que toda carne había corrompido su camino. Esto, para no decir más de lo necesario, significa que empezó a haber una mezcla extraña entre especies y géneros y cosas y llegaron a violar todas las leyes que Dios había establecido para cada cosa y llegaron a corromperse a tal grado que Dios tuvo que destruir ese mundo de habitantes que había sobre la tierra, exceptuando al único justo que se encontraba presente en ese momento. No es el único justo que había habido sobre la tierra. Por ejemplo, Dios se tomó el cuidado de esperar a que muriera Matusalén. Y muy poco tiempo después de la muerte de Matusalén fue el diluvio. Matusalén fue un justo también. Dios se tomó el cuidado de arrebatar a Enoc. Enoc caminó con Dios. Enoc era una persona justa. Así es que Dios se llevó a Enoc antes que fuera el diluvio. En tiempos del diluvio, el único justo que había presente era Noé. Así es que Dios proveyó para la salvación de ese justo y de su familia, pero el resto de la creación de Dios se había corrompido a tal grado que Dios le puso fin a aquello y empezó a poblar la tierra nuevamente a partir de Noé. Eso les dice que toda la raza humana tiene en dos ocasiones tiene a un ancestro en común. El primero, por supuesto, Adán, y luego el segundo, Noé. Noé es ancestro común de todos nosotros. Más adelante. Ahora, Noé tuvo 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Recuerden que Dios no destruyó a toda la raza humana para poblarla con hombres nuevos que Dios iba a crear de manera nueva. Ese no fue el caso en el diluvio de Noé. Noé no es una criatura nueva que Dios puso sobre la tierra para poblarla, así como en el caso de Adán. Adán, el hombre y la mujer, eran criaturas formadas por Dios de manera completamente nueva para poblar con ellas esta tierra. Pero en el caso de Noé no fue así. ¿Por qué enfatizó esto? Porque tanto Noé como los hijos que él engendró
tenían esta semilla de corrupción en sus corazones. Esa semilla no se ha ido a ningún lado. No era una persona justa, pero no es una persona que nació después que Adán, el hombre y la mujer, pecaron en contra de Dios y se corrompieron ellos, y por medio de ellos se corrompió toda la raza humana. Así es que toda esta corrupción está todavía presente en el corazón de Noé y en el corazón de sus hijos, de Cam, de Sem y de Jafet. Ahora, entre paréntesis, esto nos da mucha esperanza, porque Noé, con todo y que tenía un viejo corazón y una mente carnal y malas inclinaciones y todo aquello, no era una persona justa. Eso les dice que toda la esperanza y la confianza de Noé estaban puestas en Dios. Noé conocía a Dios. Él tuvo una experiencia con Dios. Obviamente Noé fue obediente, tuvo una fe que puso en Dios, y por fe en Dios Noé recibió justificación, perdón de pecados. De la misma manera como ocurrió con Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y él fue obediente e hizo todo lo que Dios le pidió. Bueno, es el mismo caso de Noé. Noé fue obediente a Dios. Así es que él puso su fe en Dios y eso le fue contado por justicia. Pero el hecho es que la semilla de corrupción no se ha ido a ningún lado. Para seguir haciendo un análisis comparativo entre Noé y Adán, en Adán no había corrupción. Dios hizo al hombre recto. En Adán no había contaminación, en Adán no había pecado. La razón por la que Adán pecó es porque él fue engañado por la serpiente, número 1, y número 2, y aquí es donde está la culpa de Adán. Dios le dio una serie de mandamientos a Adán que él tenía que cumplir estando en el huerto. Dios le dijo a Adán que labrara el huerto, que guardara el huerto, que comiera libremente de todos los árboles que había en el huerto y que se abstuviera a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, leyendo el relato descubrimos que Adán no guardó el huerto. La serpiente estaba hablando con la mujer adentro del huerto. Luego, Adán obviamente tampoco labró el huerto y tampoco comió liberalmente de todos los árboles del huerto. Si eso hubiera sido así, su corazón y el de su esposa hubieran estado tan satisfechos y tan agradecidos por el sustento que Dios preparó para ellos en el huerto, que las mentiras y el engaño de la serpiente no hubieran hallado cabida en sus corazones por ningún lado. Y por supuesto, Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, y es exactamente lo que él hizo. Así es que a causa de sus malas elecciones o a causa de dejar de hacer lo que le correspondía hacer, es que Adán se expuso y fue una presa fácil para la serpiente. ¿Qué hizo que Adán fallara de esta manera? Mi opinión personal es que al haberle dado Dios por don todo lo que le dio, no solamente en cuanto a su estado, su naturaleza, sino al paraíso, Edén, este lugar de delicia en donde Dios puso a habitar a Adán, donde se quedó corto fue en su gratitud. Creo que el problema principal, la raíz del problema de Adán fue su falta de gratitud. Pero en fin, estamos nada más haciendo un análisis comparativo entre Adán y Noé. Cuando Dios puso a Adán en la tierra estaba despoblada de hombres. La tierra acababa de ser levantada de un estado que, si lo estudiamos bien en la palabra de Dios, nos dice que esta tierra había sido ya juzgada. Así es que la tierra estaba sumida en este abismo de aguas. Y Dios levantó y regeneró y ordenó todas las cosas y le dio a todas las cosas su naturaleza, su esencia, le puso límites y fronteras a todas las cosas. Y entonces pobló la tierra con un hombre nuevo, una hechura completamente nueva. Ese fue el caso de Adán. Pero en el caso de Noé, no olvidemos que Noé heredó el pecado de Adán. Y pues esta corrupción que está en el corazón de los hombres, en el alma de los hombres, en el alma nefesh de los hombres. Esta corrupción que los hombres le heredan a la siguiente generación y a la siguiente y a la siguiente, estaba presente en Noé. Noé no era un hombre nuevo como lo era Adán. Noé era un hombre que viene de antes del diluvio y pasa a después del diluvio, con una naturaleza que pues no ha sido tocada en cuanto a ser totalmente nueva.
Así es que la corrupción estaba en el corazón de Cam y esa corrupción naturalmente pues le fue heredada a sus hijos, a Canaán y a sus demás hijos. Vamos a ver, los hijos de Noé eran Cam, Sem y Jafet. Muy bien. Cam tenía 2 hermanos, Sem y Jafet. De la genealogía de Sem salen los semitas, todas las tribus semitas, que son las que poblaron el Medio Oriente. De allí, por supuesto, salen los descendientes de Israel. Y también algunas de las naciones árabes tienen su origen semita. No todo el mundo de Medio Oriente hoy procede de Ismael. Hay tribus también semitas que salieron de allí. Bueno, Jafet es el que dio origen a las tribus que poblaron Europa, el norte del Medio Oriente. Pero Canaán es algo muy importante. Cam era padre de Canaán. Cam tenía otros hijos también. Los hijos de Cam eran Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los cusitas poblaron Etiopía. De hecho, hasta la fecha se les llama cusitas. Misraim es Egipto y Fut es otra región también que poblaron los descendientes de Cam. Y Canaán, la tierra de Canaán, es allí donde necesitamos enfocarnos para entender esto. La tierra de Canaán. Cuando Dios le prometió a Abraham tierra por herencia, le prometió la tierra de Canaán. Y voy a leerles algunas cosas que dicen las escrituras acerca de los pobladores de la tierra de Canaán. Eso nos va a ayudar a entender el grado al que se empezaron a corromper nuevamente y de manera especial los descendientes de Canaán. Por supuesto, todos los demás pobladores de la tierra seguían con el pecado original. Así es que su corazón era siempre tendiente al mal. Pero los descendientes de Canaán se corrompieron a un grado y con una velocidad y de una manera muy particular. Tenemos que estudiar eso y en un momento voy a darles las escrituras. Entonces, hay 2 posibles respuestas al hecho de que en el libro del Génesis, capítulo 9, leemos en el verso 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos, será sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Interesantemente dice que Cam vio la desnudez de su padre, y entonces Noé maldijo a Canaán. Una posible explicación es que quien vio la desnudez de su padre fue Canaán, y a veces a los hijos se les llama por el nombre de sus padres. Por ejemplo, a los descendientes de Israel se les llama Israel. A veces se les llama Jacob a los descendientes de Israel. Se les llama por el nombre de su padre. Así es que esa es una posibilidad. Fue Canaán el que vio la desnudez de su padre y la Biblia registra que fue Cam, porque Canaán era hijo de Cam. Ahora hay otra posibilidad también, hay otra posible respuesta acá. Y es que Cam, estas personas eran profetas, eran personas, eran otra cosa. Y probablemente Cam supo que Canaán había heredado un grado de corrupción particular. Toda la raza humana trae esta corrupción desde Adán. Pero cuando estudiamos el relato bíblico y vemos qué pasó con Canaán más adelante, es fácil entender que Canaán tenía una semilla de corrupción especial, particularmente malvada, viciosa. Entonces probablemente Cam estaba profetizando Noé estaba profetizando cuando al que maldijo fue a Canaán.
Ahora, noten que al que maldijo fue a Canaán, no maldijo a los otros hijos de Cam, a Cus, Misraim, Fut. Nunca lo mencioné, Fut también está entre los que poblaron África. Cus, Misraim, Fut poblaron África. Pero Canaán pobló lo que se llama la tierra de Canaán, allá en las escrituras, que es lo que vino a ser la tierra de Palestina, lo que vino a ser la herencia de los descendientes de Sem, los hijos de Israel, a través de las 12 tribus que Dios sacó de Egipto por mano de Moisés y llevó a la tierra de Canaán. Ahora, veamos en qué paró Canaán. Ya vemos pues que Noé tenía la semilla de corrupción, la semilla de pecado en su corazón. Por lo tanto, sus hijos la tenían también, Cam, Sem y Jafet. Y Cam tenía la semilla y Cam heredó esta semilla, este pecado, a sus hijos, a Cus, Misraim, Fut y Canaán. Pero es obvio que Canaán tenía un grado de corrupción especial. Entonces allí tienen. A lo mejor esto es lo que pasó cuando Noé maldijo a Canaán. Nuevamente, recuerden, estas personas eran tremendas, caminaban con Dios, eran profetas. Así es que Noé maldijo a Canaán. Canaán no se empezó a corromper a esos grados de entrada en la siguiente generación, pero no le tomó mucho tiempo manifestar el grado de corrupción que había en su corazón. Ahora, imagínense ustedes, la tierra acaba de ser destruida con el diluvio a causa de estos niveles de corrupción. Y ahora Canaán va a empezar a establecerse y a poblar la tierra que le correspondió con estos grados de corrupción. Esto es tremendo. A veces nos preguntamos por qué tan grave la maldición que vino sobre Canaán. Nuevamente leyendo Génesis 9:22, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Alguien dirá, pues bueno, estaba en su tienda, estaba solo. ¿Por qué fue tan grave la cosa? Si recordamos por qué destruyó Dios la tierra en el diluvio de Noé, y haremos referencia a por qué Dios destruyó a los descendientes de Cam que vivían en Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Y luego vamos a ver por qué Dios tenía que destruir a los habitantes de la tierra de Canaán ya en tiempos de la conquista de la tierra por parte de los israelitas. Vamos a entender que lo que hizo Cam o Canaán cuando vieron la desnudez de su padre no fue solo ver. Esta tierra se corrompió a grados horribles desde el principio, pocas generaciones después de Adán. Luego la tierra de Canaán se corrompió a esos niveles. Y luego, lamentablemente, pero es una realidad, nuestra tierra se está corrompiendo a esos niveles y está esperando alcanzar los mismos niveles, y Dios solo está esperando a que la tierra llegue a esos niveles para manifestar nuevamente sus justos juicios. Nada más que esta vez va a ser a nivel global, a nivel general. Muy bien. Así es que leamos. Vámonos a Génesis capítulo 15. Y ya esto nos ubica en tiempos de Abraham y vamos a ver la promesa que Dios le hizo a Abraham. En Génesis capítulo 15, a partir del verso 16, Abraham vivía en la tierra de Canaán. Dios le dijo que dejara su pueblo y su parentela y se fuera a la tierra que Dios le iba a mostrar. Abraham se fue a vivir como extranjero y peregrino a la tierra de Canaán. Y Dios le dijo, esta es la tierra que te voy a dar por herencia. Nada más que no ahorita, van a transcurrir varias generaciones. Y leemos en Génesis capítulo 15, leamos desde el verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Los amorreos eran parte de los habitantes de la tierra de Canaán. Y Abraham ya vivía en la tierra de Canaán. Y Dios le dijo, de aquí a unos años tu descendencia va a
irse a Egipto, van a vivir allí 430 años. De esos 430 años, 400 años van a ser esclavos de Faraón y de los egipcios. Pero cuando llegue su momento, yo los voy a visitar, los voy a librar de allí. Y entonces me los voy a traer a esta tierra precisa donde tú estás ahora, Abraham. Y les voy a dar esta tierra por herencia. No lo estoy haciendo todavía, porque la maldad del amorreo todavía no ha llegado a su colmo. Pero cuando transcurran estos 400 años más otros tantos, eso le va a dar tiempo a la maldad de todos los pobladores de la tierra de Canaán a llegar a su colmo, a llenar su cuota, su copa, a corromperse a tal grado que ya la tierra no puede sostenerlos, no puede sustentarlos más. Así es que vuelvo a leer, dice, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Verso 17 de Génesis 15. Y sucedió que puesto el sol y ha oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Toda esa es la tierra de Canaán. Así es que Dios está esperando a que la maldad de los pobladores, la maldad de la descendencia de Canaán, llene su cuota, derrame su copa, llegue a su colmo, para entonces juzgarlos. Dios no juzga a los hombres sin no haberles dado primero la oportunidad de arrepentirse. Dios es muy justo y muy sabio. Y Dios sabe cómo tratar, y Dios ha tratado con la humanidad, con todas las razas, con todas las naciones, en todas las generaciones. Dios ha tratado con los hombres, buscando hacer que se arrepientan, procurando manifestarles su perdón. Pero cuando los hombres no responden, cuando los hombres no se arrepienten, la corrupción que hay en el corazón humano sigue como un cáncer, poseyendo todos sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones. Llega el momento en donde ya no hay un solo pensamiento bueno en los hombres, ya no hay una sola acción buena. Entonces se han corrompido a tal grado, pues, que Dios tiene que intervenir. Vámonos a Génesis capítulo 17, a partir del verso 4. Y viene Dios y le dice a Abraham, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Todo esto sería la descendencia de Sem. Abraham era descendiente de Sem. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Así es que aquí tenemos nuevamente a Dios ofreciéndole a Abraham por herencia la tierra de Canaán. Ahora nuevamente hay un tiempo para todo y los cananeos no han llegado al colmo de su maldad. Pero Dios esperó el momento preciso y cuando ellos llegaron a su colmo, entonces Dios se valió de los israelitas para limpiar la tierra de todo este pecado y corrupción y poder establecer a los israelitas allí. Ahora, entre paréntesis, los israelitas, en vez de establecerse en la tierra de Canaán y convertir al Dios de Israel a los cananeos, terminaron ellos convirtiéndose a los dioses de los cananeos y terminaron corrompiéndose también. Terminaron haciendo todos los actos grotescos que hacían los cananeos. Así es que por eso es que Dios tuvo también que derramar sus justos juicios sobre Israel, tanto sobre las 10 tribus en lo que se convirtió el reino del norte, como las 2 tribus que quedaron en el reino del sur. Dios los destruyó por mano de los asirios a los unos y por mano de los caldeos a los otros, pero es el mismo principio. Se corrompieron a tal grado que Dios tuvo que juzgarlos.
Vámonos ahora a Génesis capítulo 19, del verso 1 al 5. Y hay 4 ciudades que se corrompieron a una velocidad tremenda. Se trataba de 5 ciudades. Y Dios iba a destruir las 5 ciudades, pero Lot se fue a meter a una de esas ciudades, entonces Dios ya no pudo destruir a esa ciudad. Se trata de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, y la 5ª ciudad era Zoar. Pero cuando Lot se fue a meter allí, pues Dios ya no destruyó la ciudad de Zoar. Estas 5 ciudades se corrompieron primero, llegaron a su colmo, llenaron su cuota de corrupción. Y Dios tuvo que destruir estas ciudades. Veamos los términos en los que se relata todo esto acá en la Biblia. Génesis 19, versículo 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete y coció panes sin levadura. Y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esto nos da una idea del grado de perversión que había en Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoán. Dios llamó a Abraham su amigo, y en una ocasión, un capítulo antes, en Génesis 18, leemos cómo pues en realidad el Señor Jesucristo se hizo presente como el ángel de Jehová, acompañado de 2 ángeles. Y fueron con Abraham, hablaron con Abraham, le confirmaron la promesa de que de un hijo de sus lomos iba a tener Abraham descendencia, y son ellos quienes iban a heredar la tierra. Pero luego también el ángel de Jehová le dijo a Abraham: Abraham, yo no puedo ocultarte a ti lo que yo voy a hacer. Y le reveló sus planes para destruir Sodoma. Si regresamos al capítulo 18, verso 20, leemos: Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Así es que Dios también esperó a que Sodoma y Gomorra y estas ciudades consumaran su obra, llenaran su cuota, llegaran al colmo del que ya no hay vuelta atrás, y ya lo único que queda es cosechar los justos juicios de Dios. Cuando Dios llegó el ángel de Jehová, o el Señor Jesucristo, acompañado de 2 ángeles, a hablar con Abraham. La Biblia dice que Abraham se quedó en la presencia de Jehová, lo que significa que el ángel de Jehová, o el Señor Jesucristo, se quedó con Abraham, y estos otros 2 ángeles se fueron a Sodoma y fueron a hablar con Lot. Bueno, lo primero que encontramos, que ya leímos en Génesis 19, es que los habitantes de la ciudad se enteraron que había 2 huéspedes en casa de Lot y le dijeron: queremos tener relaciones con ellos. Eso es lo que significa la expresión queremos conocerlos. Y dice: todos los hombres, desde el más joven hasta el más viejo. Entonces allí tienen ustedes la razón por la que Dios destruyó Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoán. Es la misma razón por la que Dios destruyó la tierra en tiempos de Noé, y es la misma razón por la que Dios destruyó a los habitantes de Canaán por mano de los israelitas. Ahora, porque los israelitas no los destruyeron, sino que hicieron alianzas con ellos, es que los israelitas terminaron corrompiéndose de la misma manera. Si leen el mensaje de los profetas a la nación de Israel, a la ciudad de Jerusalén, le dicen los profetas: oye, Sodoma es tu hermana y Gomorra es tu hermana, le dicen, refiriéndose pues al grado de corrupción al que también llegó lamentablemente el pueblo de Dios en esos días más adelante. Muy bien, si nos vamos al libro de Levítico, capítulo 18, vamos a leer algo tremendo. Levítico capítulo 18.
Y acá Dios le está dando leyes morales a su pueblo, a aquellos a quienes Dios personalmente rescató de Egipto para convertirlos en su pueblo y convertirse Él en su Dios. Y Dios les dio leyes morales para ponerles un cerco moral para que ellos no se corrompieran. La ley de Dios no puede transformar el corazón humano. Por eso hubo necesidad de un nuevo pacto que se estableció a través del Señor Jesucristo. Pero la ley moral de Dios sí le ponía límites. Esa era la intención, ponerle límites al hombre. No solo señalarle su pecado, sino ponerle límites y decirle, bueno, pues mientras cumplas con esto, no vas a saltar el límite, vas a estar seguro. Entonces Dios les dio su ley moral. Y vamos a leer a partir de Levítico 18, por ejemplo, desde el verso 20, dice: además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová, vuestro Dios. Les acabo de leer Levítico, capítulo 18, del verso 20 al verso 30. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, si se mantienen dentro de los límites que yo les estoy poniendo, dándoles mi ley moral, eso va a evitar que ustedes se corrompan y se contaminen y terminen haciendo las mismas cosas que hicieron los habitantes de la tierra de Canaán, por lo cual la tierra vomitó a sus moradores. En otras palabras, la naturaleza de estos hombres se volvió tan contraria y tan corrupta que ya la misma tierra no podía soportarlos, la misma tierra no podía sustentarlos. Eso nuevamente, y un gran paréntesis acá, ese es el camino por el que nuevamente va dirigido nuestro mundo. Así es que por eso tenemos nosotros profetizadas para el futuro cosas tremendas como lo es la gran tribulación y los juicios de Dios y todo aquello que menciona el libro de Apocalipsis. Muy bien, cierro paréntesis. Ahora, no hemos resuelto el problema de los gigantes. Se supone que los gigantes perecieron con el diluvio de Noé. Pero ahora en la tierra de Canaán, si leen la historia, van a encontrar la mención de un montón de gigantes. Estaban los hijos de Anac, estaban los refaitas, estaba Goliat. Hay 13 gigantes en total que menciona la Biblia cuando los israelitas conquistaron la tierra de Canaán. Ahora, ¿de dónde salieron estos gigantes y cómo aparecieron? Bueno, si los gigantes de antes del diluvio fueron el resultado de los hijos de Dios buscando a las hijas de los hombres y engendrando de ellas hijos, eso está en Génesis capítulo 6. Entonces eso a mí me dice que después del diluvio esa actividad siguió aconteciendo. Recuerden que había una semilla de maldad en Canaán tremenda, particular, especial. Así es que entre toda la corrupción y perversión que cometían los cananeos estaba también el estar experimentando esta mezcla extraña con ángeles caídos o con demonios. Ya les acabo de leer en el libro del Génesis, capítulo 19, que cuando llegaron estos dos ángeles a casa de Lot, vinieron los habitantes de Sodoma y dijeron queremos tener relaciones con ellos. Eso es lo que están diciendo. Y son ángeles.
lo que significa que esta actividad no era nada extraño para los sodomitas y no era nada extraño para los cananeos. Así es que por eso es que encontramos la mención de gigantes después del diluvio. Y nuevamente, Dios mandó a los israelitas a destruir a los gigantes. La historia del hombre es tremenda a causa de la condición en la que cayó el hombre por culpa de su pecado. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que la ley de Moisés no podía hacer, esto es, entrar al corazón de los hombres y transformarlo, el Señor Jesucristo vino a hacer. El Señor Jesucristo es la ley viviente de Dios, la palabra viviente. El Señor Jesucristo vino al corazón de los hombres, quiere venir al corazón de los hombres, precisamente para convertirlos, para transformar su naturaleza, para santificar con su presencia a los hombres, para santificar sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones. La única manera como podemos ser librados de toda esta corrupción que heredamos del primer Adán es que venga una nueva creación a nosotros y que haya algo en nosotros que empiece otra vez de cero y empiece a poblar nuestra tierra con una nueva naturaleza. Por eso la Biblia habla de nacer de nuevo y habla de ser nuevas criaturas en Cristo. Cuando Cristo llega a nuestro corazón, esa tierra que el Señor encuentra poblada de toda clase de pecado y perversión, de repente se encuentra con alguien, con una semilla, con Jesucristo en nosotros y un nuevo hombre que Jesús crea, que es limpio, puro, apartado de pecado. Así es que si dejamos que Jesucristo crezca en nosotros, su naturaleza santa va a empezar a poseer la tierra, va a empezar a poblar la tierra, por así decirlo, con la semilla correcta, con la naturaleza correcta. Y poco a poco los moradores de nuestro Canaán personal, que es nuestro viejo corazón, van a tener que ir cediendo, van a tener que irse yendo. Y el Señor Jesucristo va a ir conquistando nuestra tierra. Pero si no experimentamos el nuevo nacimiento, si no dejamos que Jesucristo transforme nuestra naturaleza, la misma naturaleza que tenían los habitantes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, Zoán, la misma naturaleza que tenían los habitantes de Canaán, la misma naturaleza que tenían los habitantes de la tierra antidiluviana, es la misma naturaleza que tenemos todos nosotros en nuestro viejo hombre, en nuestro viejo corazón. Se la debemos a Adán. Así es que si Cristo no llega a nuestros corazones, la corrupción que hay en nosotros va a terminar haciéndonos encallar nuestro barco, va a terminar haciéndonos ofender a Dios en grados muy feos. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo quiere llegar a nuestros corazones, darnos un nuevo nacimiento y transformar nuestra naturaleza para que seamos lo que Él quiso que fuéramos desde el principio, para que seamos personas obedientes, agradables a Dios, para que seamos un reflejo de Cristo en la tierra. Así es que yo le invito a recibir a Jesús en su corazón y a convertirse usted en un hijo de Dios, para que Cristo vaya transformándolo, conquistándolo, convirtiéndolo y conformándolo a imagen suya. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.